duelo para ustedes? ¿Qué es un duelo para ti, Berito? Un duelo para mí es la pérdida o el dolor que sientes al perder a alguien o algo. Pero no necesariamente cuando pierdes a alguien o algo, sino que quizás también podría ser un duelo cuando no cumples una meta, cuando no cumples un sueño, cuando deseas algo y se queda en mitad del camino. ¿Podría ser un duelo? Sí, también. Y de hecho sientes ese dolor. Sí, puede ser eso. Ajá. Es por eso que el día de hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos creado con Berito Y Lore, un espacio para ustedes, completamente sin filtros. Es ahí donde nace Sin Filtro Emocional, donde el sentir, pensar y reír es parte del mismo viaje. Sí, este es un espacio que hemos creado, lo queríamos crear desde hace algún tiempo. Es un espacio sin poses en donde vamos a hablar temas que no se tocan normalmente y ustedes nos van a ver reír, llorar, equivocarnos también, no lo vamos a editar. Porque no lo vamos a editar, eso, no lo vamos a editar. Entonces, bienvenidos a nuestro espacio, a su espacio. Con nuestro primer tema el día de hoy, que es las versiones que nunca fuimos. ¿Por qué las versiones que nunca fuimos? ¿Qué quisiste ser tú, Berito, cuando eras pequeña? Bueno, realmente creo que esas versiones se basan también en la sociedad, en lo que te dice la sociedad o tu familia. Entonces, el órgano regular que tienes que seguir, ¿no? Exacto, lo que te dicen, eso tienes que hacer y así tienes que hacer las cosas o seguir ese orden. Pero las niñas bonitas tienen ¿qué? ¿Qué tienen que hacer? Estudiar, conseguir un novio, casarse, ser mamá, tener una familia. Ser una buena esposa, ser una buena mamá, ser una buena mujer. Y que no está mal. Cosas que están bien, perfecto. Y obviamente también dentro de tus valores, de los valores que tú tengas. Cuando yo era pequeña, yo era muy perfeccionista. Me consta, porque yo soy amiga del Berito, unos 40 años creo. No, tantos, tampoco tantos. No tenemos tantos, amigas. Tenemos 40 y piquito de años. Vale, entonces yo traté siempre de ser perfeccionista. Y es eso, amiga, tratando de cumplir expectativas que no todas eran mías. O sea, no siempre fue así, no era todo mío. Cuando es tuyo, creo que está bien. Tienes que saber escucharte. Es que a veces se te vuelven tuyas por todo lo que escuchas. O sea, es como cuando alguien me decía, una mentira se vuelve real cuando la repites muchas veces. Entonces, normalmente tú en el día a día, ¿qué es lo que escuchas? Tienes que acabar de estudiar, tienes que ver una buena profesión, tienes que encontrar una buena persona, tener hijos, realizarte como profesional. Entonces, empiezas a incursionar como que un camino y no puedes como que desviarte. Por eso te digo que se vuelve real lo que escuchas constantemente. Correcto. Pero llega un momento, quizás en una edad, o luego de alguna experiencia o de varias experiencias, en que empiezas a reestructurar tu camino nuevamente. Y te das cuenta correcto. Que como que no. Yo sabes que era mucho de seguir pasos. Como tú dices, yo escuchaba todo el tiempo eso que te dicen en el colegio, los profesores, la familia, la sociedad. Entonces traté siempre de seguir mucho los pasos en una manera estructurada, hasta cuando llegué a cierta edad y ya tuve cosas que me dijeron que tienes que tener para ser feliz, como una familia, una casa, hijos, tu perro. Y llegas de esa edad y no tienes eso. Y no, yo sí tuve. Sí, o sea, llegas de esa edad y no, te abres de eso. ¿Sabes qué? Bueno, ese es otro tema, amiga, que sí hay que topar ese tema de los divorcios después. Pero no, más bien, o sea, a mí me pasó que llegué a tener todo eso y no era feliz. O sea, yo esperaba el llegar a tener eso y decir, wow, estoy en la etapa más feliz de mi vida, pero no fue así. Más bien ese fue un despertar para mí, un darme cuenta de que, ok, aquí hay algo más. Esto es un tema profundo, así que yo te pregunto, ¿vino o café? Vino. Pero si no hay vino, ¿qué tenemos? Bueno, que sea una sidra. ¡Sidra, sí tenemos! Porque esos son unos temitas que... Sí, son profundos. Pero se trata de eso, de hablar temas que no, sabes que no siempre lo hablas. Hay personas que no siempre lo tocan, que te da miedo el abrirte, y es eso, es el abrirte tú, el ir un poquito para adentro tuyo, una introspección que te permita ver qué pasó en tu vida, que sientes frustración por no haber cumplido,
o qué cosas hiciste y no te llenaron, pero hay que abrirse. Pero no es malo, ¿no? O sea, porque a la final todo eso, todo lo que tú hiciste en este trayecto, en este andar, es lo que ahora te lleva a tener más conciencia de tu actuar, de tu sentir y de lo que deseas. Porque si no, no lo hubiéramos conseguido tampoco. Correcto, vamos a eso también, que de eso se trata este tema. El duelo de la versión que no fuiste es no verlo como dolor o como frustración de, no, es que yo siempre quise hacer eso y no lo hice. Ok, no lo hiciste por otras razones. Ese del no lo hice o el que hubiera pasado también es sumamente complicado y es algo culposo. Sí. Realmente es un sentimiento bastante culposo cuando uno dice, ¿y si hubiera? ¿Y si me hubiera ido por este lado y no por el de acá? ¿Y si le hubiera dicho que sí en lugar que no? Y eso a veces es lo que a uno como que le da vueltas y vueltas y vueltas mucho la cabeza y sobrepiensas, ¿no? Porque te pones a anhelar y es que si hubiera ya no hay. O sea, el hubiera realmente quedó en ese momento. Tienes lo que tienes ahora. Y eso es lo que hay que vivirlo. Porque si te estás de alguna manera enfrascada o ahí encerrada en ese momento, en ese acto, lo único que haces es no vivir el presente. Y eso es bien chingón. O sea, realmente sí es bien fregado. Porque cuesta, es fácil decirlo. Y me pasa. Porque yo Nos también, pasa a todos. sí, a mí me pasa, porque si a ratos sobrepienso un poco las cosas y aunque he empezado como que a relajarme bastante, pero sin embargo siempre está el si hubiera. Y ahí es el duelo, ese proceso del duelo, que es importante realmente vivirlo. Es vivirlo y sentirlo, es sentirlo. Que hay que pasarlo. Exacto, sí. Y hay que pasarlo, o sea, hay que sentirlo y decir, ok, no simplemente quedarte en el hubiera, en el por qué no lo hice, sino decir, ok, vamos a ver por qué no lo hice en ese momento. Vale, era súper jovencita, no tenía las herramientas, no sabía ciertas cosas que ahora sé. Está bien, o sea, todo está bien. Lo importante es sentir ese dolor, o sea, hacer un análisis de por qué no tomé la decisión, pero ya pasó. Y dejarlo con paz ahí. Imagínate nosotras a los 20 años, pero con la experiencia de ahora. Oh, eso es otro tema. Ese es otro tema, pero imagínate, ¿no? No, es que es otra cosa. Es pero imposible, o sea, obviamente imposible, porque no podríamos tener la experiencia de ahora si no hubiéramos tenido los 20. Exactamente, no tuviéramos la experiencia que ahora tenemos y conocer lo que ahora conocemos, si no hubiéramos pasado todo lo que tuvimos que pasar y vivir. Exacto. La idea es, pienso que lo importante de aquí es hacer conciencia y decir, ok, voy a sanar ciertas cosas que tengo que sanar. O sea, pienso que las herramientas son importantes aquí. Es un tip que yo les dejo así personal. Por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo el sanar muchas cosas. Pero está de moda eso, ¿no? Está de moda mucho el sanar, el soltar, el fluir, el dejar ir, que suena bonito, ¿sí? Pero es un trabajo, porque no es tan fácil. Suéltalo, déjalo, libérate, que se ha vuelto un poquito de moda, pero el momento del actuar, en el momento de vivir al día a día, no es tan sencillo. Sí, no es fácil, nadie dice que es fácil, pero realmente hay que hacerlo. O sea, creo que todo sacrificio tiene recompensa y el trabajar en uno, como tú dices, es trabajo diario, pero tenemos que hacerlo, al menos si es que quieres vivir más en conciencia y tener un poquito más de paz en tu vida, en tu presente, en tu día a día. De hecho, en eso se basa, creo, el vivir el presente, el disfrutar del presente. Nos cuesta, a ti te cuesta, a mí también me cuesta. A todos nos cuesta, a la vaquita le cuesta, a todos nos cuesta. No quiero decir que no, pues, o sea, yo ya estoy en paz y vivo en paz, no, y nos pasan cosas y nos siguen pasando, pero la idea es tener las herramientas para saber cómo manejar, como por ejemplo en este tema del duelo, de las versiones que no fuimos, tener herramientas para saber cómo manejo ese duelo. Si nadie me ha dicho que tengo que vivir un duelo así. Esa es otra, porque no estás consciente de lo que estás viviendo. O sea, tienes una emoción, tienes un sentimiento ahí, depresivo incluso muchas veces, y no tienes idea de lo que te está pasando. No tienes idea. Exacto. ¿Por qué estás mal genio? ¿Por qué estás tan, como yo suelo decir, fosforito a veces? ¿Por qué te dicen una cosa y solamente quieres llorar y no entiendes, no comprendes qué es lo que está pasando? Y claro, obviamente hay personas especializadas
que te pueden ayudar en eso, ¿no? Guiar. Guiar, hay psicólogos, psiquiatras, tenemos chamanes, hay seres de luz, bueno, ahora que está tanto de moda todo esto, hay infinidad de personas, pero yo a veces también suelo decir, como hace muchos años, me decían, es que el curita te puede ayudar con este tema, y yo decía, pues si el curita no es papá, si el curita no se ha casado. ¿Cómo puedes saber? Exacto. Entonces, sí, no desmereciendo obviamente, el tema de la sapiencia de los señores, ¿no? Pero yo creo que pueden ayudarte las personas en diferente contexto. Y uno tiene que aprender a diferenciar eso. Totalmente. Ajá. ¿Con quiénes te rodeas? ¿Con quiénes estás? ¿Quiénes pueden ser tu círculo de amor, tu círculo de apoyo, tu círculo de crecimiento? Eso es sumamente importante. Tu círculo de crecimiento. Y con ellos poder identificar qué es lo que pasó. El por qué en lugar de coger ese vuelo cogí este otro, por qué en lugar de decidirme de acá me decidí por acá, y si me hubiera ido bien y si me hubiera ido mal, ya no sabemos eso. Lo importante es poder sobrellevar ese tiempo de duelo, reconocer que sí, estoy en duelo ahorita, es un proceso conmigo, me siento culpable por no haber elegido por allí en lugar de elegir por acá, pero entenderlo, aceptarlo, procesarlo y salir de ahí. Sí, o sea, salir de ahí. Es lo que dices, amiga, o sea, es aceptarlo. Mucha gente coge y tapa el sol con un dedo y dice, no, aquí no pasó nada y sigo con mi vida. Y a eso vamos, de eso se trata este tema. Salud por eso. Salud. Salud por eso. Salud. Bueno, de eso se trata este tema, que es, como tú dices, mostrarlo, sacarlo, mostrarte a ti primero y abrazar esa culpa, ese dolor, lo que sientes. O sea, la idea es sentir las emociones. De lo poco que yo he aprendido, que me ha ayudado a mí, es de eso, sentir las emociones, no esconderlas, no fingir que estoy bien, porque si no estoy bien, está bien no estar bien a veces. Está bien no estar bien. Exacto, y eso yo también le digo a veces a mi familia. O sea, por Dios, no soy de piedra ni de palo, yo soy un ser humano también, sobre todo a los hijos que a veces te ven también como la supermamá y todo, ¿no? Que todo lo puedes, que todo lo solucionas, que es verdad, porque como mamás realmente sí, nos toca. Resolvemos, como se resolvemos, pero sí tienes el tiempo. Es lo que te decía, o sea, está bien el no estar bien, y es de eso, el tomarte tu tiempo, de hacer introspección, de decir, ok, esto me está afectando, como tú dices, hay veces que simplemente estás irritable y no sabes por qué. Tal vez es eso, porque tú tienes en tu cabeza eso, que esa idea de que, ay, y si no fue, y si me hubiera ido a trabajar a otro lado o al extranjero, o no hice. Si no me hubiera regresado a Alemania, si no te hubieras ido a España, si no te hubieras, Sí, o que la gente también te juzga. Te hubieras casado con el francés. Sí, o si no, la gente también te juzga y te dice. Sí. Pero es que, porque desconocen tu realidad. Exacto. Desconocen tu realidad. Entonces, creo que la base de todo esto es autoconocimiento. Conocerse, ese viaje de conocerte a ti mismo nuevamente, o si nunca lo hiciste, pues nunca es tarde de empezar a conocerte. Y ahí van saliendo cositas, y como dice Lore, pues hay muchos terapeutas ahora que te pueden ir guiando con eso. No solo eso, hay libros. Yo he leído algunos libros que me han ayudado muchísimo, que son bastante buenos para empezar, y a mí me ha ayudado mucho. Entonces, es de eso, tener como que el observador consciente, o sea, el vivir en conciencia, el decir, a ver, mira, esto hiciste, o te sientes triste, pero ¿por qué te sientes triste? ¿Y por qué tienes miedo? Y es el cuestionarte a ti. Es una conversación contigo. Que debe de tener sus espacios y sus tiempos también, porque yo la otra vez hablaba con un amigo y él me decía, Lore, es que te imaginas estar todo el tiempo cuestionándote el por qué esto, para qué eso, realmente no estás viviendo. Y es muy cierto, porque todo es un espacio, todo es en un momento. Hay días en que uno está como que todo fluye, como que todo camina, como que todo está bien, y hay momentos en que algo aparece, algo sucede, hay algún detonante. Entonces, desde en ese momento, como dice la vaquita, que uno tiene que accionar, que uno tiene que discutir con uno mismo, el ponerse a cuestionar y hacerte. A mí me gusta escribir, a mí me gusta muchísimo escribir. Yo escribo, y eso me ha ayudado mucho para sacar, incluso entenderme a mí misma, ¿no? Entonces son pequeños momentos, pequeñas terapias
autoterapias que uno se puede también hacer y autoevaluaciones que no te llevan más de 15 minutos al día, que no te llevan más de 30 minutos a la semana quizás, que se necesita el espacio para encontrarse uno mismo, pero hay que hacerlo. O sea, realmente sí, a veces la mayoría de las personas, yo digo, no es tan automático y es la casa, el trabajo, la casa, el trabajo, la casa, el trabajo, las obligaciones. Y les preguntas, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué estarías haciendo? O sea, si no estuvieses en este momento aquí, si no estarías en este momento en la oficina, llenando formularios, no sé, haciendo lo que tú haces normalmente en la oficina, ¿qué estarías haciendo por ti? ¿Qué estarías haciendo? Y ese es es darte esos momentos y como tú dices, por ejemplo, a ti te sirve mucho escribir. Es una, de hecho, es una herramienta muy buena que te dan los terapeutas, el escribir y sacar ahí todo. Van saliendo cositas, así no creas, van saliendo cositas de por qué te estás sintiendo así, o al menos lo liberas y lo sacas y ya no se queda dentro de ti. Entonces, lo importante es eso, es ver qué nos ayuda. También puede ser, por ejemplo, que te ayude el hacer deporte, no sé, el mover tu cuerpo, si es que estás, como dices, eso es genial. Todo el día en automático, pues de vez en cuando el mover tu cuerpo, el hacer ejercicio. O sea, la verdad, puede sonar muy trillado, pero te hace bien. O sea, y hay que hacerlo, como tú dices, sí, no es todo el tiempo de cuestionarte o decir, ay, ok, a ver, vamos a ver conmigo. No, o sea, es el darte un espacio, pero creo que sí hay que incluirlo en la rutina, no diaria tal vez, pero sí como que una vez al mes, o sea, depende de cómo te sientas, ¿no? Si no me siento bien, es como que, ok, hoy me voy a tomar este día para mí y, no sé, voy a hacer algo que a mí me guste, que me haga sentir bien, y por ahí vamos a ver cómo te sientes. Es como tener una conversación contigo mismo. Exactamente. Y el no estancarse, el no el que hubiera. Recuerdo la otra vez que estábamos conversando contigo también, Berito, yo te mencionaba algo acerca de una historia con alguna amiga que yo alguna vez tuve y que sucedió alguna cuestión y se quedó todo paralizado. Lo manifesté increíblemente. A la semana y media, un poquito de que hablamos, que yo decía, y si lo hubiera yo, ya han pasado 2 años más o menos, y si yo lo hubiera escrito, y si yo lo hubiera llamado, y si yo lo hubiera, me he quedado con eso hubiera, ¿no? Porque hay situaciones que pasan, pero hay que balancear entre lo que es más positivo al error que se pudo haber cometido, las circunstancias, los malos entendidos, lo que sea que haya pasado. Y me llamó, ella me llamó, yo recibí una llamada que contesté tan rápido que la verdad cuando reconocí la voz solamente me quedé helada. Y fue tan chévere realmente, porque el hubiera pasó, el hubiera pasó. Puede pasar como no puede pasar. Lo importante es poder sobrellevar eso, porque realmente nosotros no somos las versiones de lo que hubiéramos querido ser. Nosotros somos el presente ahora. Nosotros somos el presente ahora. O sea, recuerden, la vida no les debe ninguna versión, pero nosotros sí nos debemos de vivir la nuestra propia. Y así que no puedes quedarte como que enfrascado en eso. Y para mí fue tan satisfactorio y tan lindo, que aunque me haya salido un poquito del contexto, el hecho de volver a hablar con esa persona que dije, ok, y empezamos, o sea, todavía hay muchas cosas que conversar, sí, ¿no? Pero fue muy grato, muy grato. Pero es el haber salido un poco también de esa zonita de confort, de haberte quedado ahí como un ratito pasiva y aceptar lo que también viene, porque no todo pasa por pasar, todo tiene un porqué. Así es, sí, amiga, totalmente. Además que hay que ponerse a pensar que a veces esas versiones que hubiéramos querido ser y no fuimos, no era exactamente lo que nosotros queríamos, era tal vez un ideal de alguien más. Entonces, por lo general es los papás. Sí, y ahora que somos mamás lo comprendemos realmente muchísimo, ¿no? Sí. Porque como mamás deseamos lo mejor para nuestros hijos, que estén bien, claro, que estén bien, que tengan salud, que puedan conocer lugares, pero quizás no es lo que ellos quieran, ¿no? Tal vez no es lo que ellos quieren. Entonces, no, yo por eso en esa parte sí creo que he aprendido mucho de mi historia, de cómo mis papás fueron conmigo, entonces sí, es como que les dejo... Ella era la niña perfección. Sí, yo era perfeccionista totalmente, y la niña perfecta y la que hace todo bien, pero eso es muy agotador, y llega un punto... Exigente contigo, porque equivócate.
La responsabilidad, imagínate, un desliz y te equivocas, la responsabilidad gigantesca que se tiene. Sabes que ahora estoy mucho más tranquila aceptándome que no soy perfecta. Hago lo que puedo, hago lo mejor que puedo conmigo, con los demás, obviamente sin hacer daño a nadie, pero me escucho, hago lo que me Pero eso también es inevitable a veces, Verita. Porque no podemos no lastimar a todo el mundo. Sí, bueno, pero intentas, o sea, yo sí. menos, bueno, o sea, no conscientemente, pero inconscientemente, quizás el mismo hecho de tener uno un poco más de conciencia con tus actos, claro. El empezar a poner límites, puede lastimar a otras personas. Y yo te digo porque mi vida cuando cambió, cierto. Porque, claro, yo he hecho muchas cosas en la vida, y hace 2 años, ya van a ser 2 años aproximadamente, mi vida también volvió a girar completamente. Y me obligó a quedarme quieta un momento. O sea, me obligaron a descansa, quédate quieta, relájate, no te sientas no productiva, porque yo siempre fui de las que tenemos que hacer, producir, sí, y tomarme 10 minutos de descanso era para mí como que, uy, no puedo, no debo. Y a mí me llevó mucho al empezar a poner límites en cosas, al empezar a decir muchas veces no, que era algo que yo no hacía antes. Y actualmente, claro, o sea, inevitablemente esos no o esos límites sí incomodan a tu entorno, sí, incomodan a tu entorno, incomodan a tu familia, incomodan. Es verdad lo que dices, amiga, porque sí, en mi caso también me pasó lo mismo. Yo también tuve que aprender a poner límites, aprender a pensar en qué es lo que quiero yo para mí, en qué es lo que me hace bien a mí, como que el tiempo para hacer yoga, como que un tiempito para hacer baile que a mí me encanta. Entonces, un tiempito para venirse acá y grabar el podcast. Exacto, esto también me hace bien, nos apasiona, nos encanta. Entonces, pero hay gente, hay personas, sobre todo de la familia, de tu entorno más cercano, que te dicen, no, es que piensas solo en ti. Tuvimos que hacer operación vaquita desertora. Ya empezó a ladrar muchísimo la vaquita. Pero bueno, seguimos. Entonces, amiga, ¿en qué nos quedamos? No sé. Perdón. Bueno, siguiendo con el tema de esto de las versiones, del duelo de las versiones que no pudimos ser, pues yo les quiero contar una anécdota así media heavy que me tocó pasar heavy. Primero por no soltar, creo que es importante aceptarlo, pero también soltar y decir, ok, si no fue, ya pasó. No tratar de ser todo al mismo tiempo. Porque, a ver, yo tenía ahí un tema con un novio de la juventud que fue mi primer novio. Que si estás viendo esto, no es para ti. Que no cerré, amiga, no cerré. Yo luego seguí con mi vida, me casé, hice mi familia, tu hijo. Pero no cerré y no le di el duelo que tenía que haberle dado a esa versión de ser novia de él e incluso de ser su esposa, porque nos prometíamos casarnos y cosas así. Y me tocó ahora, después de 20 años y más. ¿Le tocó casarse? ¿Le tocó ser esposa? Sí, o sea, sí, en breve, porque la historia es súper larga, pero yo... ¿Y se dio cuenta? No, con él terminamos, luego yo ya me volví a casar, tuve mis hijas, fui muy feliz, estuve muchos años casada con mi ex esposo, pero luego, ya cuando estaba sola nuevamente, y mi primer novio también solo, porque se divorció, él también se casó y se divorció, nos volvimos a encontrar y teníamos que encontrarnos para cerrar algo que no lo cerramos de jovencitos, o sea, ¿puedes creer? Y eso se hubiera también solucionado con el ok, no pasó, ya cerrarlo bien, vivir su duelo en su momento, pero no lo hicimos, así que nos tocó volver ahora, en la actualidad, bueno, hace un par de años, me tocó cerrar eso, y sí me volví a casar, nos casamos, de hecho, para cerrar eso que dejamos ahí. Por eso decía yo, cuco. Sí, o sea, es terrible, por eso te digo, o sea, esos duelos, si no los cierra realmente. Eso no quiere decir que ustedes vayan y cásense con sus primeros amores, por favor. No les estoy diciendo que hagan eso. Más bien, no se muden del país tampoco, por favor. Más bien era algo que yo tenía que haberlo cerrado,
en su momento de joven, o si no, también después decir, ok, voy a hacer el duelo ya. De hecho, estaba ya también muy sana porque ya hice mucha terapia y todo, pero era algo como que estaba ahí pendiente, creo que para los dos mismos, porque cuando nos casamos, el día que nos casamos fue muy bonito, una ilusión, todo, pero creo que éramos de esos jovencitos que soñábamos con casarnos. Pero luego de eso a la final no funcionó porque él es una persona obviamente ya diferente después de tantos años. Yo también, tampoco quiero lo mismo que yo quería de 17 años. Creo que él también, o sea, entonces nos dimos cuenta y no, o sea, no es por aquí. Así que Ahí es donde tú tienes la oportunidad de cerrar los círculos. Pero no todos lo hacen. No todos tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de cerrar los círculos. Pero por eso no quiere decir que nos vamos a quedar enfrascados ahí. Ojo. exacto, o sea, vamos a que no hay que rascar, hay que soltar, o sea, como tú decías, sí, ahora todo el mundo dice suelta y eso, y no es fácil. La época New Age está de moda. Sí, pero creo que sí hay que hacerlo, amiga, o sea, realmente creo que hay que hacer un poquito de esfuerzo, un poquito de terapia, un poco de trabajar en uno y soltar, porque si no, luego tiene consecuencias. Y les digo yo que por no cerrar y soltar en el momento que era, luego fue la consecuencia de casarnos y ver que no mismo, para decir, ok, ya no, esto era algo de niños y ahora ya no queremos esto. Pero es que te quedas con esa idea de que, ¿qué hubiera pasado? Sí, entonces a veces te toca vivir para decir, no, no era aquí, pero sí nos podemos evitar esas cosas. Pero, o Sí sea, nos podemos evitar. aceptar lo que no fue y liberar la energía. Liberar el espacio para que venga algo y lo ocupe. Porque recuerden, algo nuevo, si yo tengo este esfero aquí y me conformo con ese color de esfero, la verdad me voy a quedar con este todo el tiempo. Pero si ya no lo quiero, puede venir un azul, un rojo, un amarillo, un naranja, uno no sabe. Entonces sí es importante liberar los espacios para que algo bueno y algo nuevo llegue. Sí, totalmente, no Sí. quedarnos con eso, o sea, tenemos que ver la idea, creo que también es el cambio de perspectiva, porque a veces también lo ves como un fracaso, entonces realmente esa versión que no pudiste ser no es un fracaso, no le debemos ver como un fracaso, sino más bien como que, bueno, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, es algo que inevitablemente tienes que vivir para poder aprender, para poder crecer, para poder saber, para poder discernir actualmente. Y actualmente vamos a seguirnos equivocando, vamos a seguir aprendiendo. Totalmente, porque es parte de la vida. Exactamente. Y recuerden, chicos, ustedes, chicos, chicas, niños, jóvenes, adultos, todos quienes tengan la oportunidad y se han tomado el tiempito para escucharnos el día de hoy, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Sin Filtro Emocional. Estamos en todas las redes sociales. Próximamente vamos a abrir nuestro TikTok también, como para divertirnos un poco. Vamos a hacer unos lives para que puedan comentar ahí qué temas les gustaría que hablemos. Temas sin filtro, temas que no lo hablan normalmente la gente. Pueden escribirnos de manera anónima si no desean tampoco que salgan sus nombres. Escribirnos y contarnos sus experiencias. Sería lindísimo poder compartir este espacio con ustedes también. Y recuerden, nuevamente, la vida no les debe ninguna versión, pero nosotros sí nos debemos vivir nuestra versión actual y procuremos que sea la mejor. Sí, totalmente. Como decías hace un momento, el presente, o sea, vivamos disfrutemos de la versión que somos hoy, ahora. Porque si no, en el futuro nos vamos a arrepentir también de cosas que hoy no, o de las versiones que no se dieron ahora. Así que creo que lo que nos quedamos con todo esto y les compartimos es eso, ¿no? Soltar un poco las versiones, si tienen que sentir emociones, sientan ese duelo. Si quieres llorar, si quieres reír, si quieres contestar el teléfono, si no quieres contestar el teléfono, o sea, hagámoslo. Sí. Pero bueno, nos estaremos viendo en el próximo capítulo y como... Sí, qué emoción, lo hicimos. Sí. Primero, les cuento, les voy a contar. Ya grabamos el primero. Ya lo hicimos, pero tuvimos errores técnicos de suma importancia. Que no pudimos sacar ese primer capítulo, pero ese era el mismo tema. Y lo seguimos sintiendo como el primero, porque siempre es un nuevo, siempre es diferente. Sí, siempre es diferente. Siempre es diferente. Por eso, lo que les decíamos, vivan el presente, disfruten de su hoy, hagan que su día de hoy sea hermoso como el último de su vida.
Y creo que eso te ayuda mucho a estar en paz, ¿no? En paz contigo y Sí, con todas tus y con todos los relaciones demás. que no fuiste. Y que tampoco serán, porque eres lo que eres ahora y eso es lo que debería ser, eso es todo. Así que Sí. nos vemos en el próximo y más luego. Sí, un saludito y nos vemos en la próxima. Síganos, porfa, en todas las redes que les vamos a Aquí. poner acá abajo.